Boa tarde, querido consejero de Asuntos Políticos de la Embajada de Portugal en España, querida subsecretaria de Política Territorial y Memoria Democrática, querido secretario general del Organismo Internacional de la Juventud y para Iberoamérica, y queridos representantes de las embajadas iberoamericanas aquí presentes y a todos los que nos honran con su presencia en este momento. Y especialmente muy buenas tardes y gracias a los expertos y a todos los jóvenes y las jóvenes que han participado en esta actividad y muy especialmente a Irune, la directora del programa, y a su equipo de trabajo que lo ha hecho posible realmente con el trabajo del día a día desde la OI. Quisiera agradecer de una forma también especial al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España por confiar en la OI una vez más para colaborar, desarrollando a lo largo de este año 4 encuentros con diálogos con jóvenes, mujeres, expertos en derechos humanos y para conmemorar la vuelta a la democracia en nuestros países. Y aquellas personas que, voy a hacer un inciso casi coloquial, que tenemos cierta edad, como es mi caso, y es obvio, no tengo que explicarlo, estas referencias a la vuelta a la democracia de España y Portugal nos hacen una evocación como muy personal en cuanto a fechas, abril, noviembre, en cuanto a vivencias, en cuanto a músicas, Grándola, Vila Morena, Libertad sin ira, una serie de cosas que son un referente histórico y cultural y emotivo. Pero yo creo que lo importante de todo ello es que eso existió y eso tuvo, digamos, un sentido, pero además de eso, que no nos conduzca a la melancolía. La melancolía es un sentimiento muy estéril, porque produce al final frustración y eso no va a ninguna parte. Yo creo que debemos mantener un sentido vital de dar constancia de que aquello ocurrió, que las cosas pudieron cambiar y pudieron cambiar a bien. Y ese es creo que es el testimonio que nos corresponde en este momento dar. El primero de estos encuentros de diálogo es el que se está haciendo de forma intergeneracional. Aquí estamos generaciones distintas, digamos, en marcha, y entre jóvenes y expertos de España y de Portugal. Entre los caminos recorridos por nuestras democracias y sobre logros y desafíos que nos enfrentan ahora mismo. Todo esto es un punto y seguido, como quería decir anteriormente. Dos países, Portugal y España, hermanos, muy hermanos, que atravesaron procesos distintos, pero que estuvieron siempre unidos por un mismo horizonte de libertad, derechos y democracia. Ese era el objetivo que al final se cumplió felizmente en los dos países. En estos años, en nuestros países, se han consolidado derechos, libertades públicas y una cultura cívica que hoy forma parte de nuestra vida cotidiana. Es impensable una vuelta atrás. No puede ocurrir una vuelta atrás. Este periodo democrático y de mayor bienestar en nuestros países fue el resultado del diálogo, de los acuerdos, de la valentía y de la generosidad entre personas con visiones muy diferentes, pero con un objetivo común, compartido. Para la OI en estos momentos, en estas circunstancias, el diálogo es más necesario que nunca, porque vivimos un tiempo marcado por profundas transformaciones sociales, tecnológicas y económicas, y no todas ellas buenas. A nivel global observamos cuestionamientos en orden internacional, en las cuales generan tensiones geopolíticas y un debilitamiento de consensos básicos. En muchas democracias se percibe una polarización política, se percibe desconfianza institucional y una expansión de la desinformación. Creíamos que Internet era democratizar la información e Internet se ha convertido al final en un problema para la democracia, la convivencia y el diálogo. Todo esto constituye una señal de lo que llamaríamos una alerta democrática. En ese marco, algunos estudios internacionales, no se los voy a referir con detalle porque los conocen ustedes, seguro advierten que se está produciendo un cierto declive o fatiga democrática, especialmente en la percepción de las generaciones más jóvenes que por primera vez en más de 2 décadas están viviendo en países con autocracias, 91, que son más que los países que viven en democracia en este momento. Los países que viven en sistemas autoritarios han superado ya ampliamente los países que vivimos en sistemas democráticos. Por la parte de la juventud, la alarma está clara. Un 19%, según el Eurobarómetro, afirma que no está interesado para nada en la política.
y un 13% no estaban ni interesados en votar. Son datos, digamos, preocupantes que tenemos que afrontar y hacer algo. Pero estos datos nos demuestran básicamente dos cosas. La primera, que la democracia no es un logro irreversible, no es un objeto acabado finalmente. Es una construcción diaria que exige un compromiso ciudadano, yo llamaría una gimnasia democrática cotidiana, para tener siempre instituciones sólidas y diálogo, fundamental diálogo. Y segundo, que resulta fundamental escuchar y dar voz a nuestros jóvenes. Es la única forma de afrontar este problema y, digamos, hacer que la situación se pueda revertir por lo que está ocurriendo últimamente. Desde la OI creemos firmemente en la educación cívica, la cultura de paz, el diálogo, y todos ellos son pilares fundamentales para fortalecer la convivencia democrática. La educación, la cultura, la ciencia son los elementos que son la barrera que puede contener, digamos, esa regresión al que he hecho referencia anteriormente. Y para eso, desde la OI pusimos en marcha dos importantes iniciativas. Una, la mayor, que es el Programa Iberoamericano de Educación, Derechos Humanos, Democracia e Igualdad, en la cual trabajamos para generar espacios de encuentro, de reflexión y aprendizaje interdisciplinares y plurales, sobre todo plurales, que acercan a las personas a los valores democráticos. Voy a hacer una referencia también aquí histórica. Este programa tuvo su origen, ya lejano, en un instituto que tuvimos que crear en un país concreto, que fue Colombia, porque la OI fuimos firmantes de los acuerdos de paz de Colombia. Nuestra implicación fue extrema en ese sentido y después, al final, se convirtió en algo que era común para toda la región, que era un programa de derechos humanos. Pero no es menor el hecho de que se crease a raíz de un proceso de paz en un grave conflicto armado que dejó en 50 años 11 millones de víctimas, nada más. Y además de esto, hemos puesto en marcha un programa que llamamos una iniciativa que se llama Iberoamérica en Democracia, que tiene dos actividades básicamente. Una de ellas es dar la palabra, dar la voz a autores, políticos, representantes genuinamente democráticos, que no tienen por qué ocupar puestos públicos, pueden ser académicos, comunicadores, que están publicando artículos en diarios de amplia difusión y con ellos hacemos, digamos, unas presentaciones de este tipo de actividad. Y además de eso, volvemos a los jóvenes, foros en universidades con jóvenes y con políticos demócratas para debatir y compartir experiencias en torno a lo que supone la democracia. Todo esto supone, digamos, un ejercicio de memoria, supone un ejercicio sobre todo de futuro y una experiencia y una juventud que son lo mejor que podemos aportar en estos momentos a nuestros países y a una región, nuestra querida Iberoamérica, en la cual se está sufriendo situaciones de, como decía antes, de fatiga democrática, pero sobre todo, digamos, de cierto desencanto ante quizás no haber ofrecido resultados de bienestar suficientes y por haberse perpetuado algo que es característico de la región, lamentablemente, ser la región más rica y más desigual del mundo. A todos y a todas, muchísimas gracias porque con su presencia dan sentido a nuestro trabajo y le dan proyección y por mi parte nada más que continúe la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Ahora quiero dar el uso de la palabra a Berta Pérez Hernández, subsecretaria de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, antes de nada, a la Casa de América por acogernos en este magnífico evento. Gracias también, secretario general, por la amable invitación y por abrir esta sesión. Gracias a mis otros compañeros con el que tengo el privilegio de inaugurar esta jornada, el señor representante de la Embajada de Portugal y el señor secretario general de la Organización Iberoamericana de la Juventud. Es un honor para mí estar esta tarde aquí y participar en la sesión introductoria de este encuentro internacional e intergeneracional para reflexionar de manera conjunta sobre un aniversario compartido que nos invita a mirar hacia atrás y rememorar nuestra historia, pero también nos lleva inevitablemente a analizar el presente con mirada crítica y presagiar el futuro.
celebramos medio siglo de la llegada casi simultánea de la democracia a la península ibérica y, permítanmelo especificar, y a sus islas. 50 años en los que nuestras sociedades han avanzado hacia la libertad, la pluralidad, la cooperación y el respeto a los derechos fundamentales, enfrentando en el camino también amenazas similares. Hace 5 décadas, España y Portugal emprendieron caminos paralelos, procesos de apertura política y europeización que transformaron la vida de millones de personas y que marcaron para siempre la identidad democrática de nuestros pueblos. Aquellas transiciones democráticas fueron posibles gracias al compromiso de muchas generaciones y diferentes actores que con esfuerzo y convicción impulsaron la reconciliación, el entendimiento y la participación cívica. Si bien la cercanía temporal y las similitudes no deben diluir las especificidades intrínsecas a cada país, sí podemos afirmar que existe una convergencia entre ambos. En el caso de España, este aniversario coincide además con un proceso sostenido de fortalecimiento de nuestra memoria democrática, un compromiso colectivo que, tal como establece nuestra Ley de Memoria Democrática, persigue la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición respecto de nuestro pasado reciente. La memoria democrática no es una mirada al pasado para quedarse en él, sino una herramienta para garantizar que la dignidad, los derechos y la convivencia continúen siendo pilares irrenunciables de nuestra vida pública. Por eso, si hoy conmemoramos ese legado, no es solo para rendir homenaje a las víctimas y a quienes hicieron posible este cambio, es también porque la democracia necesita ser cuidada, fortalecida, defendida y actualizada permanentemente. Y para ello el diálogo intergeneracional es imprescindible. Ustedes, jóvenes españoles y portugueses, jóvenes españolas y portuguesas, son protagonistas de este encuentro porque son protagonistas de nuestro presente y también de nuestro futuro. Tienen nuevas miradas, nuevas preguntas y nuevas expectativas sobre cómo queremos convivir, cómo queremos decidir juntos y cómo queremos construir sociedades más justas, inclusivas y sostenibles. Vuestra voz no solo importa, es necesaria, porque los desafíos de hoy, la desinformación, la polarización, la desigualdad, la digitalización acelerada o el impacto del cambio climático, requieren de la energía y la responsabilidad de todas las generaciones trabajando al unísono para que la historia no se repita. España y Portugal han demostrado a lo largo de su historia reciente que la cooperación es una fuerza transformadora. Así lo demuestran además las estrechas relaciones bilaterales entre ambos países. Recordemos la semana pasada la 36ª Cumbre Hispano-Portuguesa celebrada en Huelva. Y lo vemos también en nuestras relaciones culturales, institucionales y sociales. Este encuentro es una muestra más de esta vocación compartida. Espero que estas jornadas inspiren recomendaciones, propuestas y compromisos que contribuyan a la convivencia y a fortalecer nuestras respectivas instituciones para los próximos 50 años y, sobre todo, nuestra cultura democrática, esa que se construye cada día y que hoy parece tan necesario reafirmar. Quiero agradecer a todas las personas e instituciones que han hecho posible esta iniciativa y agradecer especialmente a quienes hoy están aquí para aportar sus ideas y experiencias. Les animo a todos y a todas a participar con libertad, con confianza y con ambición. Que este diálogo nos ayude a seguir construyendo una convivencia democrática, sólida, abierta y compartida entre dos grandes naciones amigas, España y Portugal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Ahora damos el uso de la palabra a Paulo Teles da Gama, consejero en Asuntos Políticos de la Embajada de Portugal en España. Bueno, señor secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, señora subsecretaria de Política Territorial e Memória Democrática do Governo de Espanha, secretário-geral da Organização Ibero-Americana de Juventude, senhoras e senhores,
Queria começar por dar uma palavra especial aos jovens portugueses que estão presentes e aos jovens espanhóis que estão presentes, porque acho que são uns atores fundamentais deste diálogo e são uma peça fundamental desta conferência que estamos a acompanhar. Antes de todo, quería agradecer a Casa de América por la simpática acogida, siempre simpática en eventos como este, pero también quisiera agradecer a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y también al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática por esta iniciativa que es tan actual, tan interesante y tan importante para el futuro. Portugal y España comparten siglos de historia y caminos paralelos con muchas intersecciones por el camino. Desde nuestra respectiva fundación, en cuanto a naciones, con orígenes comunes, hemos atravesado los tiempos lado a lado, ni siempre de manos dadas, pero con una proximidad inigualable. Hoy somos vecinos, hermanos y amigos. Pero para llegar hasta aquí, hasta este punto de enorme cercanía y cooperación estrecha, Portugal y España han tenido que atravesar procesos profundos de transformación política y social y que nos ha conducido a una realidad democrática que hace unos años parecía un miraje. Hoy nos reunimos en este ambiente fraternal para reflexionar sobre un hito histórico, pero al mismo tiempo sobre una responsabilidad compartida. Hablar de 50 años de democracia en la península ibérica es hablar de memoria, de aprendizaje y sobre todo de futuro. Hace medio siglo, tanto España como Portugal salían casi al mismo tiempo de largas dictaduras. En Portugal, la Revolución de los Claveles en 74 abrió el camino hacia la democracia. Poco después, España inició su propio proceso de cambio con la transición española que permitió construir un sistema democrático basado en el consenso y en convivencia. La transición para la democracia en Portugal y en España en los años 70 ha cambiado nuestra historia, nuestros retos nacionales e internacionales, pero sin duda también la relación bilateral entre los dos países. En 1977, Portugal y España han solicitado su adhesión a las comunidades europeas. En ese mismo año hemos firmado entre los dos países un tratado de amistad y cooperación con el propósito de fortalecer los vínculos de amistad y solidaridad entre los dos países y fijar los fundamentos de nuestra relación bilateral. La integración europea ha reforzado probablemente los lazos de amistad entre Portugal y España más que ningún otro elemento político en la secular relación entre las dos naciones vecinas. El acercamiento político, económico y cultural de los dos países ibéricos y sus respectivas sociedades es quizás uno de los mejores resultados conseguidos por los dos países desde que se adhirieron al proyecto europeo. Pero estos procesos no fueron simples cambios institucionales. Fueron el resultado del esfuerzo colectivo de generaciones que soñaron con sociedades más libres, más justas, más abiertas, más desarrolladas. Ciudadanos que en momentos críticos y exigentes apostaron por el diálogo frente a la confrontación, por la esperanza frente al miedo. Importa subrayar que la democracia no es un logro que se conserve por inercia. Es un proyecto vivo que cada generación debe cuidar, fortalecer y renovar. Aquí es donde cobra especial importancia el diálogo intergeneracional y me llena de esperanza ver entre nosotros a tantos jóvenes de España y de Portugal, cuya energía, curiosidad y compromiso serán esenciales para construir y fortalecer nuestra democracia en los años venideros. Nuestra fuerza está en la cooperación y en aprender unos de los otros. Como decía Saramago, o homem no es nada sin o homem. Las generaciones que vivieron la transición para la democracia en España y en Portugal aportan la memoria de los sacrificios, de las dificultades y de los acuerdos que hicieron posible nuestras libertades actuales.
Su experiencia nos recuerda que la democracia no surge de manera espontánea, sino del compromisso e da responsabilidade coletiva. Mas as gerações mais jovens, do seu lado, trazem novas perguntas, novas perspectivas e uma sensibilidade distinta face aos desafios contemporâneos. A transformação digital, a desigualdade, o câmbio climático, a desinformação, as migrações, a perda de biodiversidade, as crises energéticas, os desafios educacionais e a saúde global. Que não fiquem dúvidas. Cada um destes desafios exige diálogo, criatividade e colaboração entre as gerações. Quando estas generaciones dialogam entre si, a democracia se fortalece, porque a memória evita repetir errores del pasado y la innovación permite responder a los retos del presente. Siguiendo la idea del escritor español Antonio Muñoz Molina de que la memoria es nuestra manera de ser responsables con el pasado y con el futuro. Debemos mantener viva la memoria de nuestro pasado como guía para el futuro. España y Portugal comparten mucho más que una frontera. Compartimos historia, cultura, desafíos y oportunidades. En el contexto europeo, ambos países han demostrado que la cooperación y la democracia son pilares fundamentales para el progreso. La pertenencia conjunta a la Unión Europea ha consolidado este camino de colaboración y desarrollo. Hoy, 50 años después de aquellos momentos decisivos, la tarea que tenemos por delante es clara: mantener vivo el espíritu de diálogo que permitió construir nuestras democracias. Y eso implica escuchar activamente, respetar la diversidad de opiniones y fomentar espacios donde distintas generaciones puedan compartir experiencias, conocimientos y preocupaciones. La convivencia democrática no se limita a votar cada cierto tiempo. Se construye en la educación, en la participación ciudadana, en el respeto a las instituciones y en la capacidad de encontrar puntos de encuentro, incluso en medio de las diferencias. Si algo nos enseñan estos 50 años de historia compartida, es que la democracia es más fuerte cuando se construye entre todos. Por eso hoy debemos preguntarnos, ¿qué legado queremos dejar dentro de otros 50 años? ¿Qué tipo de sociedad queremos que hereden quienes vienen detrás de nosotros? La respuesta depende de nuestra capacidad para mantener abiertos los canales de diálogo entre generaciones, entre culturas y entre países. Que el ejemplo de España y de Portugal, dos países que se transformaron, que transformaron su historia apostando por la libertad y el entendimiento, siga inspirándonos para construir una convivencia democrática más sólida, más inclusiva y consciente de su propio valor. Porque la democracia no es solo un sistema político, es, ante todo, una forma de convivir. Muchas gracias. Muito obrigada, consejero. Y para cerrar este espacio introductorio, quiero dar la palabra a Alexandre Pupu, secretario general del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica. Boa tarde, buenas tardes. Yo soy brasileño, así que estar en un espacio Portugal-España me da especial alegría y poder también hablar un poquito de portugués en medio del discurso. Bueno, yo soy Alexandre Pupo. El Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica es un organismo que tiene como miembros los estados iberoamericanos, incluido Portugal y España, que tiene como objetivo defender a los derechos y los intereses de las juventudes en un momento que nos toca a todos muy complejo. Y yo tenía un discurso escrito, pero quería subrayar 5 puntos que me parecen que son importantes, valorando el buen trabajo que los compañeros que me ayudaron a preparar el discurso hicieron. Pero me tocaron muchas cosas que fueron dichas, y yo creo que como joven de los secretarios generales, con todo respeto a mi gran hermano Mariano, me doy el derecho también de hablar un poco más libre. Entonces me gustaría saludar al secretario general de la OAI, que nos invita junto a la subsecretaria del Ministerio en este acto, y meu companheiro lusófono, ministro conselheiro da Embaixada de Portugal.
y decir que, y empezó con una pequeña historia. El año pasado, el grupo de trabajo de Juventud y Democracia de nuestro organismo estaba reunido en Santiago de Chile y compartían las autoridades de juventud de algunos de los países ahí una duda. ¿Cómo actuar ante la desafección democrática de los jóvenes con la democracia, con la política? ¿Qué hacer? Y se compartía mucho el diagnóstico, pero teníamos muchas dudas de cómo actuar. Y en algún momento en la discusión se contrapusieron dos ideas. De un lado, un clásico. Hacemos 150.000 talleres en los barrios, en las escuelas de democracia junto a los jóvenes. Bueno, interesante, puede ser. Del otro lado, fomentar la realización de actividades culturales, deportivas, de autoorganización entre los jóvenes con microproyectos en la región. Y me gustó esta discusión en este momento porque de un lado estaba el clásico y una visión un poco de hay que enseñar a ser democrático. Y del otro, una visión más terrenal de que hay que vivir la democracia para convencerse de la democracia. Pues con esta pequeña anécdota de esta discusión, me gustaría subrayar estos 4 puntos. En primer lugar, desde el OIJ nosotros trabajamos con una idea de que la democracia no es una característica de Iberoamérica, pero la lucha por la democracia sí. Y eso es algo que nos hermana a todos los países que son parte de nuestro sistema y que hermana incluso a Portugal y España con los países de América Latina y del Caribe. Porque nos tocó vivir en más o menos el mismo momento las dictaduras cívico-militares que vivimos en nuestros países, pero también nos tocó luchar para la construcción de las democracias que tenemos hoy y seguir luchando por la incompletud de muchas de nuestras democracias. El segundo punto es que tenemos que ponernos de acuerdo que estamos en crisis de este modelo, de este sistema político que nosotros vivimos. Y este es el primer diagnóstico que quizá la propia juventud nos demuestra con este alejamiento, con esta distancia que tienen en relación a la confianza en las instituciones, en la participación en los procesos formales. Los datos que tenemos de la encuesta nombrada por el secretario Mariano de Latinbarómetro nos cuentan que las formas tradicionales de la democracia, las instituciones de la democracia, los partidos, los sindicatos, ya no generan interés de participación como en otros momentos. El tercer punto, hablar de la importancia de la memoria democrática y de aún seguir contando las historias, compartiendo los testimonios y de cómo fue vivir cuando no estábamos en democracia. Y estos 50 años son una oportunidad de reflexionar sobre eso. Muchos de los países de la región están pasando. La generación de los jóvenes de los 70, para nosotros desde la OIJ subrayar que eran jóvenes los que lucharon por la democracia, que nuestras democracias fueron construidas por las manos de los jóvenes de entonces, pero jóvenes. Y yo personalmente tengo muy marcada en mi trayectoria el convivio con estos ya no tan jóvenes, cuando yo era joven, enseñándome cómo era la vida bajo la dictadura militar en Brasil y también contándonos las historias del exilio, de la tortura y de la construcción de la democracia que tuvimos. Así que perder la memoria democrática es un problema y no podemos olvidarnos de que cada vez más se aleja la época de las dictaduras de los jóvenes de hoy, en términos del pasado. Entonces, esto tiene que ser un proceso constante de rememorar y contar esta historia. Y el cuarto punto que nos parece importante, también una discusión que tuvimos, que era reconstruir la democracia, revitalizar la democracia o reimaginar la democracia. Y nosotros optamos por la reimaginación democrática, porque no se trata solo de reconstruir lo que se tenía en el pasado, porque hay problemas en las democracias que nosotros construimos. Ellas no son y nunca estuvieron completas.
Se trata también, y no se trata también de convencer a una generación actual de lo que el pasado imaginó como un modelo de democracia, sino de construir la democracia que necesitamos con las nuevas generaciones. Y me gusta lo que decía el ministro consejero de las nuevas preguntas que pone también esta generación. Una nueva democracia o una democracia reimaginada pasa también por tener capacidad de responder a las nuevas preguntas que nuestra generación presenta en el debate público. Por último, quería terminar diciendo que quizá en algún momento nosotros pensamos que la democracia se heredaba casi como por ADN, por sangre, que uno nacer bajo democracia sería suficiente para ya desarrollar características, una forma de vida democrática y defender a esta democracia. No es lo que estamos viendo. Quizá eso pasa también por comprender que esta democracia no está entregando a los jóvenes como se prometió. Que los derechos muchas veces lindos, escritos en los textos, nosotros mismos en el OIJ tenemos un tratado internacional de los derechos de la persona joven. Bueno, no es suficiente que el tratado esté aprobado, si no se efectivan los derechos, no vale. Entonces, quizá ahí perdimos un poco el contacto con la realidad y nos parece bueno pensar que la democracia no se hereda, sino que la democracia se practica y hay que practicar la democracia. ¿Y cómo están practicando la democracia los jóvenes? ¿Será que los foros virtuales son el mejor espacio para vivir la democracia? ¿Será que el comportamiento que nosotros tenemos en las redes sociales son comportamientos que fortalecen un ethos democrático? ¿O será que estas plataformas están hechas exactamente para ponernos unos en contra de los otros? Estas preguntas todas nos orientaron a un proyecto que tenemos hoy, que es el Observatorio Multilateral de las Juventudes ante el Extremismo. Un espacio que busca generar datos, identificar mejores prácticas y proponer políticas públicas inclusivas a sumar en este proceso de reimaginación democrática. Termino saludando a lo que me parece que es esencial en este ejercicio que se hizo con este proyecto aquí, de esta jornada, que es el intercambio entre experiencias de distintos países, este multilateralismo, en este caso aquí bilateral, en que se comparten experiencias y se pueden identificar cuáles son los rasgos comunes de las crisis y de las soluciones que estamos viviendo, pero también esta dimensión intergeneracional, exactamente porque es un marco de 50 años, exactamente porque esta generación ya nació bajo democracia, que es necesario generar espacios de intercambio que son tan importantes para mantener viva esta característica que yo veo en Iberoamérica de ser una región que lucha por la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Y bueno, ahora vamos a dar paso a nuestro panel de diálogo, así que invito a Irune Aguirrezábal, directora del Programa Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, Democracia e Igualdad de la OEI, quien va a estar moderando el espacio. Muchísimas gracias, María Alejandra. Muchas gracias por los discursos inspiradores. Muchas gracias al Ministerio. De verdad, muchísimas gracias por la colaboración que empezamos con este diálogo y vamos a tener a lo largo de todo el año. Secretario, muchas gracias por la confianza en este programa. Ana Paula Laboriño, nuestra directora de la Oficina de Lisboa, de la OEI en Portugal, muy agradecida por el apoyo que hemos tenido también en esta jornada, en este encuentro que estamos teniendo, y no quiero dejar de agradecer y felicitar a mi equipo, sobre todo a Alejandra, a Lina, a Gabriela, a Sebastián, por todo el trabajo que habéis hecho, porque detrás de estos shows siempre hay mucho trabajo, como sabemos. Bueno, lo que vamos a empezar haciendo es que vamos a poner a los jóvenes que tenemos. Hemos traído a 11 jóvenes
Iban a ser 5 españoles, 5 portugueses, un número paritario, queríamos, muy plural. Hemos tenido que hacer una selección difícil, hicimos una convocatoria pública a través de los consejos de juventud, de varios ministerios del Gobierno de España, nos ayudaron a divulgarlo y se ha hecho una selección que ha sido difícil, porque había muchos chicos y chicas muy interesados y realmente con perfiles muy interesantes. Queríamos que fueran, sobre todo, como decía el secretario, plurales, ideológicamente, sociológicamente y también que no todos vengan ni de Lisboa ni de Madrid, porque España y Portugal es mucho más que sus capitales, por supuesto. Bueno, pues están aquí, son finalmente 11, porque hay una chica que tiene doble nacionalidad y nos pareció interesantísimo porque aplicó y también su perfil era estupendo. Y ayer les hicimos una pequeña prueba, les dijimos, bueno, apuntaros, porque empezamos la jornada ayer en una cena, en una pegatina, poneros vuestro nombre para que vayamos conociéndonos y como apellido poneros esa palabra, ese concepto que os evoca lo que nosotros pretendemos, que es la convivencia democrática. Así que voy a pedir que vayan subiendo, no sé si tengo que ir diciendo los nombres o vais rapidito, así, simplemente explicando, cada uno tiene que presentar a otro, entonces subís de 2 en 2 o de 3, había un grupo de 3 y uno presenta a otro y ya lo vamos haciendo. Si os parece, no sé cuáles son los grupos, no me acuerdo cómo estabais agrupados, así que vais subiendo los grupos. ¿Os acordáis que ibais de 2 en 2? Pues adelante. Poneros ya. Chicos, como lo hicimos ayer en el ejercicio. Sí, vas directamente, ¿qué significaba la palabra? Vamos a ir rápido, porque vamos sí que, tenéis el... No, pero ahí tenéis que ir, perdóname. Como ayer, claro. Diálogo. Venga. Lo que tú quieras. Cristina, Venga, pues, ¿digo mi nombre o el de Rodrigo? di el de Vale. la otra persona. Pues yo voy a presentar a Rodrigo y su apellido es Cambio de Ideas porque él explica que uno de los pilares fundamentales de la democracia es el intercambio de ideas para fomentar el pensamiento crítico en la sociedad. Yo. Vale, yo presento el João, que la palabra que escogió fue educación, que es muy importante para que cada uno tenga a su propia opinión y para que pueda formar su pensamiento crítico y por tanto la educación es muy importante para todo en la vida. Portanto, esta é a Cristina, a palavra dela é diálogo e, portanto, acho que o diálogo é um bocado uma palavra que vem logo à cabeça das pessoas quando pensamos em democracia. Sem diálogo não há qualquer tipo de interação democrática. Se não houver diálogo entre grupos, entre pessoas, entre organizações, nada acontece, nenhum sistema funciona. Portanto, acho que é uma palavra que tem todo o enquadramento do ponto de vista da democracia, é absolutamente fundamental. Fenomenal. Vamos a ir los siguientes 2. Están ahí. Sí, si queréis ir... Bueno, Cristina e João, si queréis sentaros já. Eu vou apresentar a Alicia. A palavra da Alicia para descrever a democracia era a tolerância, no sentido em que é importante ouvir os outros e respeitar a opinião do próximo e viver na pluralidade da democracia. Ela é Catarina. Catarina escolheu cooperação. Y bueno, ella se presentó con cooperación porque sin cooperación y entendimiento entre los grupos, tanto grupos políticos o entre personas, pues nada en democracia saldría adelante. Muy bien. Buenas tardes, yo presento a David. David eligió memoria de aquellas personas de a pie que vivieron todo el proceso y que poco a poco va muriendo, y eso es lo que tenemos que evitar, que siga perdurando esa memoria. Yo presento a Esteban, que Esteban eligió libertad, que es ese elemento o herramienta por la que se luchó en la transición para tener esos derechos y esas libertades políticas que hoy disfrutamos y que antes no se podía.
Eu apresento a Beatriz, que escolheu a palavra justiça, porque sem o direito internacional, sem leis, como é que podemos lutar por uma democracia melhor e mais forte e mais justa? Vou apresentar a Magna. Ela escolheu a palavra cultura. Todos os seus estudos são à volta da cultura e das artes, portanto, a cultura e as artes é um pilar essencial para a democracia, não só honrar a nossa cultura e as nossas artes, mas também respeitar sempre a dos outros num conceito de multiculturalismo, e é realmente extremamente importante no dia de hoje. Muito obrigada. Buenas tardes, yo presento a Eduardo. Su palabra elegida fue silencio y representa que muchas veces nos centramos en hablar, pero también es muy importante el saber escuchar. Y ella es Sofía, que muy oportunamente con su nombre eligió conocimiento, con la idea de que aquellos que no conocen su pasado están condenados a repetirlo y que el conocimiento tiene que ser una herramienta que se use siempre con responsabilidad. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos. Voy a pedir a Juan Pablo Fusí que nos acompañes y a de Lourdes también que nos acompañes. María de Lourdes, bien, siéntate aquí si quieres. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, antes de que empecemos, voy a contar brevemente. Hemos tenido una jornada, como digo, empezamos en el día de ayer, con una cena, con unos ejercicios, y hemos tenido toda la mañana y hasta hace apenas media hora hemos estado en varias conversaciones. Elena Martínez Barahona, profesora de politóloga y profesora de la Universidad de Salamanca, nos ha ayudado también a dinamizar el grupo, y te voy a pedir que nos hagas un pequeño resumen de los ejes principales que hemos encontrado, sobre todo bueno, en el diálogo con los jóvenes, primero, que hemos tenido como a lo largo de 3 horas esta mañana, y luego otras 3 horas que hemos tenido en este diálogo intergeneracional con los expertos que luego voy a presentar. Perdonad que venga con el ordenador, pero ha sido sobre la marcha las notas que he podido tomar. Bueno, yo quería decir que en la jornada de hoy hemos desarrollado y hemos deliberado entre los jóvenes y las generaciones que vivieron la transición un diálogo intergeneracional muy interesante. A mí me encantan estas cuestiones intergeneracionales en las que me quedo un poco de puente, ¿no?, entre la anterior generación y la nueva generación. Y os voy a resumir algunas de las cuestiones que hemos tratado. Tengo que confesar que nos ha pasado un poco lo que comentaba antes Alessandre Pupo, y es que hemos sido más certeros con el diagnóstico, pero al final hemos intentado corregirlo con un manifiesto de compromisos mínimos. Entonces, básicamente, una de las primeras conclusiones, y que justo es como si nos hubieras leído el pensamiento y no nos hemos puesto de acuerdo, es que la democracia no se hereda. Él decía que se practica, nosotros decimos que también se aprende. Y ahí está uno de nuestros grandes problemas, o los grandes problemas que hemos evidenciado. La educación nos ha enseñado los horrores del autoritarismo, pero casi nunca nos ha enseñado a vivir en democracia. No hay un espacio real, o ellos identifican que no hay espacios reales donde aprendan qué significa participar, disentir, deliberar o incluso votar con conciencia. La ciudadanía pues, no puede seguir siendo una página del libro de historia, sino que necesita un lugar propio en el presente, un aula donde la democracia no sea un relato del pasado, sino una práctica del ahora, porque la democracia no es algo que se recibe, es algo que se construye cada día. Y eso también hay que enseñarlo. Eso ha sido como la primera pata de lo que hemos hablado, que tiene que ver con la educación. Sin embargo, y ellos identifican que incluso cuando se quiere participar, algo falla en la conexión. Es decir, una encuesta reciente revela que casi la mitad de los jóvenes no le importaría vivir en un régimen poco democrático si eso le garantizase mejor calidad de vida. Eso lo hemos estado hablando. Y eso no es indiferencia, eso es desafección. Los jóvenes muchas veces no se sienten representados por los partidos políticos y la política que se ha personalizado hasta vaciar ideas. Y estos mensajes de ruptura que llegan mucho más fuertes que los de reforma.
Vivimos además en una sociedad profundamente individualista, ellos lo reconocen, donde se han erosionado los vínculos colectivos que antes, sin embargo, movilizaban a generaciones enteras. Ahí cuando hemos visto las experiencias de los mayores en su transición, eso es lo que les llamaba también la atención y hacían este link entre el antes y el ahora. Y mientras tanto, los partidos populistas ocupan este espacio con respuestas simples a preguntas complejas. El problema no es entonces que los jóvenes no tienen interés, sino que a veces ese interés no encuentra los cauces. Por lo tanto, y ya termino, la pregunta que nos hacemos hoy no es si la democracia importa, sino cómo hacemos para que vuelva a importarnos de verdad. Es decir, ¿qué tendría que cambiar para que nos sintiéramos parte de algo común? El diálogo, la información honesta y los espacios de participación real son parte de esa propuesta que hemos articulado en forma de manifiesto. Los jóvenes nos indican que no necesitan que les simplifiquen la política en mensajes cortos para las redes sociales. Necesitan que se les escuche, que se les tome en serio y que la democracia deje de ser un sistema que funcione sin ellos. Porque, como bien dicen ellos y terminan casi concluyendo, la convivencia democrática empieza cuando ellos dejan de ser el futuro del que siempre se habla y se convierten en el presente del que se actúa. Así que ahora mismo dejo que estas ideas se intercambien entre ellos y doy las gracias a todos por habernos hecho participar en este evento que es tan interesante. Gracias a todos. Gracias a ti. Bueno, pues me acompaña Cristina Segura, que es jurista y que ella trabaja en Talento, una organización muy interesante. También Joao Carranca, que es estudiante de Ingeniería Informática. Nos acompañan también José Pacheco, que está en primera fila, que bueno, es muy conocido, portugués, ha sido cronista, periodista, licenciado en filosofía y investigador de historia contemporánea, ha sido político. Muchas gracias. Paquita Sauquillo se ha tenido que marchar, es una abogada laboralista, activista, creadora de una de las ONGs más importantes, Movimiento por la Paz en España, y política también, eurodiputada y política. Y nos acompañan aquí María de Lourdes Reis Rodríguez, perdón por mi portugués, portuguesa, por supuesto, socióloga, es política, profesora portuguesa, rectora del Instituto Universitario de Lisboa, y Juan Pablo Fusi, de San Sebastián, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense y bueno, miembro de la Real Academia de Historia de España. Hemos tenido una conversación esta mañana muy interesante, nos habéis, los cuatro expertos, habéis compartido vuestros testimonios. Os hemos preguntado dónde estabais, cómo vivisteis ese momento para conocer cómo fue la transición, porque era uno de los objetivos de esta jornada, ¿no? Los jóvenes querían aprender más de cómo fue la transición y también queríamos rememorar con ellos mismos dónde estuvieron, cuál fue la movilización que hubo, qué factores influyeron. Sabemos que los procesos fueron distintos en Portugal y en España y los dos abocaron a un sistema democrático que nos ha acompañado a lo largo de los 50 años más prósperos de la historia de ambos países, económicamente y finalmente con democracias. Y ellos han evocado historias personales, bueno, desde pasar por la clandestinidad, desde un año antes, historias de viajes que no se pudieron hacer, estando en secundaria, historias del activismo en la universidad y también historias de estar en la cárcel, como fue el caso de Paquita Sauquillo, e historias de un académico que estaba en Oxford cuando fue la revolución de los claveles, pero luego en Madrid y que con mucha conciencia involucrado en redacción de panfletos, etcétera, como fue tu caso, Juan Pablo Fusi, pero además has estudiado la historia como sujeto, ¿no? Y muchas cosas que nos habéis evocado, pero sobre todo han contado historias de todo lo que estaba prohibido. Claro, para las mujeres, hoy que es tan común escuchar críticas al concepto de feminismo,
desprestigiar, ¿no? Y pensar, salen también en estos estudios, encuestas, informes, nos dicen también cómo está de los jóvenes, qué piensan respecto al feminismo, respecto a las políticas de igualdad, las percepciones ahora de que las mujeres están en situación de privilegio. Surgen estas percepciones, ¿verdad? Y sin embargo nos han contado claramente cómo hacía falta una licencia marital para todo, hace tan pocos años, ¿no? Entonces, queríamos saber cómo habéis escuchado estas historias, cuánto sabíais vosotros de toda esta situación, de lo que se vivía en la dictadura y de lo que supuso esta transición hacia un sistema democrático en el que habéis vivido y nacido, acomodados. ¿Y de dónde habéis aprendido vosotros sobre lo que supuso ese paso? ¿En la escuela, en casa, en la universidad? Cristina. Pues, a ver, en mi caso sí que es verdad que se estudiaba, se estudia aquí en España pues los datos de la transición, cuándo empieza, cuándo acaba, cuándo la dictadura, cómo fue y demás, pero sí que es verdad que a mí me llegó de una manera muy personal con mis abuelos, porque vivieron una situación pues que, en fin, de un pueblo, de vivir parecido a lo que contaban, de vivir cierto tiempo en la clandestinidad. Entonces a mí me llegó pues ese relato personal de mi abuelo, de que mi abuela en ciertas ocasiones tenía que quedarse pues la noche en vela porque tenía que cuidar de su hermana y podía entrar en su casa en fin, bueno, pues a mí esos relatos que han contado hoy los expertos también me habían llegado pues, de manera muy familiar, porque al fin y al cabo, cuando yo hablaba con mi abuela pues, sobre las cosas que yo estoy haciendo ahora, todos los cambios pues, que estamos llevando los jóvenes a cabo, mi abuela siempre me decía: Cristina, no te imaginas la alegría que me da que ahora puedas hacer tú esto y verte en espacios en los que yo no he podido participar, porque además he sido de las primeras generaciones en poder ir a la universidad de la parte de tu familia. Sí. Entonces, pues eso. Bien, o sea que sobre todo en casa has ido escuchando sobre esto y sí, por lo que te hemos escuchado hoy, has tenido mucho interés en aprender mucho más. Joao, ¿tú dónde crees que se ha aprendido más y en tu caso, dónde has aprendido? ¿Y crees también que tu aprendizaje es algo que podemos decir que es general a tu generación o tú crees que es más excepcional? Como... Não querendo ser pouco modesto, eu acho que já tinha bom conhecimento daquilo que tinha sido a transição democrática em Portugal e também, até certo ponto, em Espanha, muito por causa da leitura. Portanto, li muitos livros sobre o tema, tinha interesse sobre o tema, os meus pais também tinham interesse sobre o tema, portanto, já tinham lá conteúdo que eu podia consultar, e depois tinha a vertente familiar, ou seja, a ditadura não está assim tão distante no tempo para não ter tido impacto na minha família. O meu bisavô foi preso dezenas de vezes pela PIDE, que era a polícia política do regime salazarista, porque ele era taxista e de vez em quando conduzia e apanhava um membro da PIDE e falava mal do Salazar e ia logo preso, portanto ficava preso durante meses a fio. A minha bisavó já sabia que quando ele não vinha era porque estava preso, mas eu não sinto que seja um conhecimento extremamente generalizado para a minha geração, ou seja, acho que a minha geração conhece algumas coisas, o básico de quando é que foi a data da Revolução, que havia uma ditadura. Acho que ainda sabem quem era o Salazar, porque dá-se na escola, apesar de tudo fala-se disso, mas não sinto que um conhecimento mais aprofundado seja a norma. Aliás, as histórias que eu acho que as pessoas da minha geração, de facto, conhecem melhor e sabem melhor são aquelas que vêm da família, precisamente, que é o contacto que a família teve com a ditadura, de facto, chegar a eles, e eles têm as histórias que vão adquirindo e que têm mais profundidade de conhecimento sobre, são precisamente essas histórias familiares, saber que a bisavó foi presa ou teve um protesto contra a polícia política, ou que alguém da família foi para o ultramar, para as guerras coloniais e morreu, ou teve... muita gente ficou muito mal depois da guerra colonial, mesmo voltando vivos, não conseguiram voltar a ter vidas normais. Portanto, é muito essas histórias familiares, acho que é isso que passa para as pessoas da minha geração com mais facilidade. O resto, pronto, é quem tem interesse em aprender, aprende. A escola dá alguma coisa, mas é limitado. Muchas gracias, Joao. Juan Pablo, ¿tú cómo crees que tendríamos que enseñar sobre este legado, lo que fue la transición y lo que supuso, el esfuerzo que fue colectivo
lo duro que fue vivir en una dictadura, lo difícil también que es seguir progresando en la democracia, las dificultades que hay que ir superando. Bueno, yo no sabría concretar exactamente cómo se debe enseñar más allá de incorporarlo, lógicamente, que ya lo está, el estudio de la democracia, por lo menos a los estudios universitarios. Lo que sí puedo decir es que mi generación nació bajo la sombra de la democracia. Quiero decir que cualquier cosa que nosotros hicimos investigando en el pasado, sobre todo los que nos hemos dedicado a los siglos XIX y XX, pero me atreveré a decir que también los anteriores, y por los amigos que yo he tenido, colegas en Portugal, el problema de la democracia ha sido el problema esencial que ha guiado nuestra manera de hacer historia. Es decir, por qué ha fracasado las experiencias democráticas previas que ha habido en España, donde se descarriló lo que parecería a principios del siglo XIX, pues unas situaciones constitucionales en los dos países y que parecería que hubiéramos tenido que seguir, pues como otros países del entorno europeo. Todos han tenido muchísimos problemas, menos Inglaterra, como monarquías o repúblicas constitucionales y liberales. Ese tema es el que a mí me ha obligado continuamente a reflexionar, a investigar, a trabajar, y haga lo que haga, siempre aparece ese problema detrás de mí. Pero no de mí solamente, es de nuestra generación, y lo que yo quisiera es que se tenga conciencia de eso, de que la democracia ha sido un problema histórico en España y en Portugal determinante, y que realmente tanto la Revolución de los Claveles como la transición española son hechos históricos de una importancia capital y decisiva. Lo son para nuestros países, pero lo son también por extensión para España y, aunque no de forma inmediata, pero en 8 o 10 años incluso también para algunos de los países de América Latina, de Iberoamérica. Muy bien. Es interesante porque es verdad que en las universidades, sobre todo en humanidades, se estudia, pero en la conversación de hoy los jóvenes sí que han opinado y había bastante consenso en la necesidad de aprender más en las escuelas. ¿Cómo se puede aprender mejor en las escuelas? No solamente los valores democráticos, nos decían, sino también, bueno, qué sucedió y cómo son los propios sistemas, cómo se participa, ¿no? Luego creo que podemos hablar de esto. María de Lourdes, tú eres socióloga, también has sido política y estás en contacto con jóvenes en la universidad. Y hemos escuchado y hemos estudiado esta mañana, y todos somos muy conscientes, por eso organizamos este tipo de diálogos sobre la convivencia democrática, hemos escuchado sobre estos datos tan alarmantes, nos decían todos, ¿no? De porcentajes tan altos de toda la sociedad que tiene esa desafección, que piensa, no me importa si el sistema es democrático o no, no sabemos muy bien si saben lo que significa eso, pero parece que lo dicen, mientras yo pueda tener algo que me garantice una calidad de vida, vivienda, en fin. ¿Qué está fallando? ¿Tú cómo crees? ¿Qué está fallando? ¿Qué no estamos haciendo bien? Provavelmente não estamos a fazer bem muitas coisas. A vida na educação, no ensino, no nosso relacionamento com os outros e com os jovens é sempre uma tentativa de erro e correção. Não vem nos livros como é que se ensina a democracia, mas pode-se viver ou ensinar a viver na democracia, como hoje falávamos na nossa sessão. É muito importante que a escola não transmita apenas saberes escolares, organizados e racionalizados em textos, mas que ensine uma vivência de participação, que ensine uma vivência de espírito crítico, de perguntar porquê. Perguntar porquê. Mas há uma outra exigência que eu diria que devíamos ter na nossa relação, nós adultos com os jovens, que é a exigência do fazer bem, de ter orgulho em fazer bem. Não apenas parecer, há um provérbio, ou não sei, um dito popular, que diz que não chega a ser, é preciso parecer. Não chega a ser sério, é preciso também parecer ser sério. E eu diria que é preciso inverter não chega a parecer, o que quer que seja, não chega a parecer
que se é inteligente, que parecer que se é culto, parecer que se tem sucesso. Parecer, é preciso ser. E esta recuo até uma certa essência, uma verdade connosco, é preciso ensinar aos jovens que essa verdade tem mais valor, o ser tem mais valor do que o parecer. Como é que isto se faz? Eu acho que nós não sabemos. É verdade que temos mais diagnósticos do que soluções, mas é tentativa e erro. É tentativa e erro. E é outro princípio, eu diria, que em educação é nunca desistir, insistir sempre no desenvolvimento dos argumentos, na procura de respostas, com os jovens, sobretudo, ser capaz de dizer, não sei, mas vamos estudar. Não sei, mas vamos saber. Esta verdade com nós próprios e com os outros, de que nós não sabemos como se faz, mas queremos fazer, e vamos fazer bem. Um ser-se mais consequente com a reflexão e com as aprendizagens que se adquirem na escola, talvez seja um começo de encontrar um caminho para transmitir os valores e um certo modo de viver com os outros. Há pouco perguntavam-me qual era a mensagem que eu dava aos jovens, que eu daria aos jovens, se perguntada. E disse qualquer coisa, mas fiquei a pensar para comigo. Tão importante como eu dizer alguma coisa aos jovens é saber o que é que os jovens têm para me dizer a mim. Agora, o que é que têm para me dizer a mim? Porque há uma relação do adulto para os jovens que é também uma relação de poder, é também uma relação de autoridade, é uma relação de legitimidade na palavra, mas já agora também gostava de saber o que é que os jovens dizem que não seja apenas aquilo que é a constatação óbvia de que ainda não estamos lá. Nunca estamos lá. Há um processo de ambição de melhoria permanente, nunca estamos lá. Mas se falarmos verdade com nós próprios, o que é que realmente os jovens querem ouvir dos mais velhos? O que é que nós lhes podemos dizer que tenha sentido para a organización do seu propio pensamiento y de su propia vida? Bueno, hemos hablado mucho esta mañana de expectativas no cumplidas, ¿no? De algunas, algunos hablabais de mínimos y más que de mínimos, de la calidad de vida, los empleos dignos, la vivienda, etcétera. ¿Esto es lo que está detrás de estas estadísticas, de esta desafección? ¿Cómo crees tú que siente la juventud y por qué la juventud está opinando de esta manera desde tu punto de vista? ¿Por qué no está motivada? Porque tú eras de las que hablaba de lo poco que se motiva y se activa y participa la juventud en contra de ciertas cosas. Y nos diste un ejemplo que si quieres lo puedes recuperar. A ver, yo creo que es que el mensaje no está llegando bien. Hay algo que impide que el mensaje llegue bien y que la juventud quiera participar y se interese. Y en realidad yo ponía el ejemplo de que en Francia suben un año la edad de jubilación y todo el mundo sale a la calle. Aquí se cambió hace un tiempo también la edad de cotización para jubilarse y nadie se pronunció. Entonces, claro, yo decía, hay algo que no está llegando, o sea, el mensaje a la juventud no llega. Y yo sí que pienso que es una pena decir que la juventud no tiene interés. Claro que tiene interés, hay muchísimo interés y yo lo veo cada día porque me relaciono mucho con jóvenes que quieren participar. Claro que hay interés, pero el mensaje no está llegando. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que explicar la política en vídeos de 1 minuto? ¿Por qué no lo estamos haciendo? A lo mejor tenemos que ir más a los institutos o a las universidades. Entonces, eso es lo que yo decía, que el mensaje no está llegando y por eso no el interés, sino que no se participa o no nos enteramos de que hay oportunidades de participar, que eso también es muy importante. ¿Dónde se quedan esas oportunidades? ¿Llegan a los jóvenes que no están metidos en una organización? ¿Llegan a los jóvenes que están en la sociedad civil, que van al instituto? Entonces, pues eso es lo que yo decía y reflexionaba esta mañana.
Y Joao, te quería preguntar, porque nos ha recordado el secretario general Pupo, y lo sabemos, los intermediarios tradicionales, los partidos, los sindicatos, incluso las ONGs, ya no son intermediarios válidos para la mayoría de la gente joven. Eso es lo que nos dicen los estudios. Por otro lado, bueno, tú eres aspirante a ingeniero informático, es a través de las redes que los jóvenes están también expresándose, ¿no? Y en cierto modo participando en ese diálogo público, pero las redes sociales a veces, la mayoría de las veces, no tienen filtro. Tenemos, y habéis hablado mucho del problema de la desinformación, de los bulos. Entonces, ¿cómo participar? ¿Cuál ves tú que es la forma a través de la cual los jóvenes queréis y podéis y vais a poder participar? Sobre os partidos, concretamente, e em particular as juventudes partidárias, o maior problema das juventudes partidárias é que, e por isso é que não são muito atraentes para os jovens hoje em dia, é que se fecham muito sobre si próprias e não estão particularmente montadas para atrair ou reter pessoas da sociedade civil que tenham um interesse real em participação. Estão muito focadas noutros âmbitos que acabam por estar um bocado concretizados nos próprios estatutos das juventudes partidárias, que permitem que as coisas se desenvolvam daquela forma e não de outra, mas tornam-se organizações muito pouco atraentes para os jovens. Para quem não quer fazer uma carreira dentro do partido e não tem a expectativa de subir, só apenas de subir no partido, torna-se pouco estimulante, torna-se pouco interessante. Isso acontece, é transversal, acho que não é só em Portugal ou só em Espanha, acho que as juventudes partidárias sofrem todas um pouco desse problema. Sobre as redes sociais, eu acho que não é uma questão dos jovens, ou seja, eu acho que as redes sociais e a desinformação nas redes sociais é uma coisa que acontece de forma transversal às gerações. Portanto, se a minha geração, se calhar, tem uma preferência mais pelo Twitter ou pelo Instagram, eu admito que sim, mas a geração mais velha também está nas redes sociais e ativamente envolvida nas redes sociais, se calhar é mais no Facebook, mas isso acontece na mesma. A desinformação afeta de forma bastante transversal a sociedade hoje em dia, nas redes sociais e nas tecnologias, mas não é um problema nosso dos jovens. A participação, onde é que nós podemos de facto participar? Tendo em conta as fragilidades que há, eu acho que todos os meios de participação têm as suas fragilidades. Portanto, as juventudes também têm vantagens e também têm coisas interessantes, têm todas estas desvantagens de estarem um bocado fechadas. As redes sociais também têm vantagens, ou seja, é um meio muito aberto, onde toda a gente pode interagir com toda a gente, mas depois há a questão da desinformação. Portanto, eu acho que é, idealmente, a forma mais fácil das pessoas participarem é juntarem-se fisicamente e interagirem, seja em reuniões, em fóruns, em organizações, associativismo de bases, portanto, criação de associações. Não é assim tão difícil criar uma associação do ponto de vista legal. Juntarem-se, fazerem coisas, é a forma mais fácil. Mas outras vias também são válidas. É válido alguém da minha geração juntar-se a um partido, ou é válido ter uma grande presença nas redes sociais. Há questões, perigos ou coisas menos boas que se tem que ter em conta quando se participa em todos os fóruns. Portanto, temos que ter essa capacidade de análise e de controle, mas eu acho que o mais razoável é estarmos bem informados e bem capacitados e participarmos em todo o lado em que possamos ao mesmo tempo. Acho que deve ser esse o caminho, porque há oportunidades muito diferentes em todo o lado e pessoas muito diferentes em todos os lados. Bueno, pues la última pregunta que te quería hacer así de esta ronda es... tiene relación con los procesos, los caminos que llevaron a la democracia en Portugal y en España. Fueron similares en el sentido de que hubo dos dictaduras, pero fueron distintas, y la forma de dar fin a ese régimen también fue diferente. Es verdad que los dos dictadores murieron, pero fue muy diferente, ¿no?, la forma. ¿Tú dirías, Juan Pablo, que los caminos que luego han seguido los dos países ya nos han acercado mucho más? ¿Somos sociedades ahora mismo que transitamos muy, ¿no?, de manera paralela y más imbricados ahora que antes en la historia? Yo creo que estamos mucho más próximos que nunca en la historia. Las relaciones, como saben nuestros amigos y colegas portugueses y españolas, muchas veces hemos vivido espaldas unos a los otros, a pesar de tener una frontera casi artificial en muchos sentidos. Eso es así. Nuestras dos dictaduras, efectivamente, hay dos diferencias esenciales. Una de origen, que es en España nace de una guerra civil, cosa que
no tuvieron en Portugal, y eso introduce una variable terrible entre los dos países, y al final también el nuestro fue por agotamiento del dictador, que murió en la cama, y ellos por una revolución militar. Cosa que en España nuestro ejército, en cambio, fue uno de los elementos de resistencia al cambio, ejemplificado por el famoso 23F de 1981. Por tanto, y a partir de ese momento los dos entramos casi al mismo tiempo en Europa, no, el mismo día, literalmente, en Europa, la relación de vínculos es muy grande, y los caminos son bastante parecidos y muy paralelos, y los mismos problemas se parecen también bastante los problemas actuales que tenemos, hasta incluidas las danas, que han sido casi, o los incendios de verano, que son dramáticamente parecidos en nuestros dos países. Al estar en Europa, indudablemente, los dos integrados, como gran aspiración en nuestros complejos históricos de inferioridad, bastante justificados en ambos casos en muchos momentos, evidentemente nos ha aproximado mucho, y por lo tanto hay un grado de cordialidad y convivencia y de interés mutuo muy grande. Yo, como historiador, probablemente cuando estaba en la facultad no me preocupaba de Portugal. A partir de mi experiencia ya de doctorado me ha interesado muchísimo, y no es que conozca la sensibilidad social de Portugal de ninguna forma, pero creo que su historia política podría hablar con bastante competencia. Por tanto, sí, estamos mucho más próximos que nunca. Sí, eso también lo han dicho los jóvenes. Y bueno, algo que habéis evocado todos los que habéis hablado en los discursos de la sesión inaugural es sobre el valor que tiene el diálogo entre personas que pensamos diferente, los diálogos entre plurales y los diálogos intergeneracionales. Bueno, este ejercicio era esto, era intentar tener un diálogo intergeneracional, una jornada corta. A todos siempre se nos queda todo corto, porque es empezar a conversar para darte cuenta de la cantidad de cosas que hay que conversar. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo me sentí? ¿Qué utilidad le das a esto? ¿Te parece importante? ¿Te has sentido bien? Sim, é sempre importante todas as oportunidades de conversar, de pensar sobre os assuntos e de construir pensamento e de transmitir esse pensamento a quem estiver disponível para ouvir, são sempre oportunidades importantes. A maior parte do nosso tempo não estamos a fazer isso, estamos a executar tarefas, a fazer trabalho. Dedicamos pouco tempo a nós próprios para parar, pensar, conversar de uma forma descomprometida, sem um objetivo preciso de convencer a Cristina que... E, portanto, é muito importante, estes momentos são muito importantes, são também formas de participação. E, portanto, eu sinto grande utilidade e estou sempre disponível para conversar. Acho que uma parte da construção da democracia é isso, é saber conversar. Pensar, não é conversar, que as palavras saem da boca para fora e têm pouco significado. Temos mensagens a transmitir, mas, sobretudo, pensar sobre os problemas, ter o distanciamento e o desprendimento para reconhecer, não sei, mas vou aprender, quero saber mais, vou construir o meu próprio pensamento, vou perguntar porquê é que as coisas são assim, e transmitir e conversar. Portanto, vejo uma grande utilidade neste tipo de iniciativas. Mas ainda gostava de dizer uma coisa sobre a questão da participação. Quando nós olhamos, por exemplo, para os regimes autoritários que vivemos, a participação da maior parte dos cidadãos também era muito escassa. Vivemos com grande tolerância os períodos da ditadura, com algum distanciamento. Também não queríamos saber da política naquela altura. As gerações passadas, não são só os jovens agora, ou as pessoas que dizem não quero nada a ver com a política, o que eu quero é tratar da minha vida. Também foi assim no tempo da ditadura. Foram poucos os cidadãos espanhóis e portugueses que se mobilizaram para mudar as coisas, para empreender reformas e para fazer as revoluções. E, portanto, eu diria que o estado normal é que as pessoas aceitem a sua condição de vida e procurem melhorar ao seu nível, fazer as suas coisas. A participação é um apelo que as pessoas sentem, umas mais do que outras, participar, mas não se pode participar em todas as dimensões da vida. Participa-se em algumas. Pessoas mais disponíveis para participar na situação de trabalho. Falou-se pouco, por exemplo,
das condições de trabalho, as condições de participação, as condições de envolvimento na vida de trabalho. E nós sabemos que, tanto em Portugal como em Espanha, as estruturas de trabalho, as organizações, as empresas, a administração pública são muito hierarquizadas. Não estão disponíveis para a participação, para aceitar a participação, sobretudo dos mais jovens. Depois há a participação na vida da educação dos nossos filhos, nas questões mais familiares. Também temos diferente disponibilidade. Mas uma coisa é certa, nós não podemos participar, não se pode esperar de ninguém participar ativamente em todas as dimensões da vida, desde os utentes na área da saúde, como pais na educação dos nossos filhos ou dos que nos estão próximos, mais as questões urbanísticas e do bairro, participar na política local e depois ainda participar na... E, portanto, eu diria que a participação também muitas vezes se instituímos como um objetivo último da vida, mas a participação também tem... Nós próprios temos todos limites nessa participação, limites também na disponibilidade, também no resultado desse esforço de participação. Portanto, eu também não olho com pessimismo para o facto de haver mais ou menos oportunidades de participação. Acho que elas se constroem. A participação também se constrói. Cada cidadão pode construir o seu espaço de participação sem a ambição de participar, sem a ambição de participar em tudo. Mas há uma questão crítica que é as instituições. As instituições são, na democracia, os principais espaços de participação e de decisão. Uma das características do populismo é o não respeito pelas instituições. O Presidente da República, o Presidente Trump, fala diretamente com os cidadãos através da rede social. Não liga absolutamente nada às instituições, não as respeita no processo de decisão. E tendemos a achar que a participação não se faz nas instituições em que trabalhamos, nas instituições que frequentamos. E aprender a democracia, aprender a viver em democracia, também é aprender a reforçar as instituições que devem ser os espaços por excelência de participação. É nos sítios onde trabalhamos, é nos sítios onde estamos que devemos participar com o respeito daquelas instituições. Não inventámos outras melhores, inventámos estas, os partidos, as juventudes partidárias, enfim, todas as instituições da sociedade civil que inventamos, é nessas que devemos participar. Desculpe. No, muy interesante, porque evocas un montón de temas que creo que suscitarían muchas reacciones, mucho interés, porque hay una primera parte sobre cómo mitificamos la participación en aquella época, pero es verdad que si se hubiera participado más, pues no es lo mismo participar hoy, ¿no?, que cuando tienes en España, desde luego, un régimen militar y policial que te prohíbe todo. Así que no es lo mismo. Pero, efectivamente, si se hubiera participado más, igual hubiera durado menos. Bueno, voy cerrando contigo, Cristina. ¿Qué te evoca lo que dice? Y ha dado muchas ideas de cómo podéis participar, que es una de vuestros acuerdos. Ahora vamos a los acuerdos. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo te has sentido, primero? Hombre, pues vamos, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, una de las cosas que hemos dicho a lo largo del día de hoy es que si en una democracia es más que votar cada 4 años. Entonces, si no se permite participar, no hay una democracia real. Entonces, claro, nosotros lo que le pedíamos como a la democracia, ¿no?, es que nos siga dando esas herramientas y esos espacios para que nosotros podamos seguir participando, porque si no, no hacemos democracia ni al final tampoco se construye nada nuevo. Así que... ¿Y te has sentido bien? Sí. ¿Se te ha quedado corto? La verdad que sí, que el debate me hubiera gustado que hubiera sido mucho más largo porque han salido un montón de temas súper relevantes y que al final nos damos cuenta de que España y Portugal estamos muy cerca y nos conocemos muy poco, o al menos esa ha sido mi visión, ¿no? Porque cuando hablábamos con los jóvenes portugueses y los españoles, es que tenemos las mismas inquietudes, tenemos los mismos como problemas, ¿no? Entonces me ha gustado mucho esa parte también y ojalá pues se hubiera extendido más en el tiempo, claro. Sí. De todos modos, bueno, aprovecho que está aquí Pupo porque tenemos un montón de actividades con jóvenes, con la OEI, que tenemos que trabajar muchísimo. Tenemos ciclos de debates entre jóvenes que colaboramos con vosotros y que lo que nos sucede en cada actividad que hacemos es que acabamos creando una red de embajadores Entonces, acabamos trabajando y seguro que sale de aquí, porque uno de los resultados más interesantes de este tipo de actividades es la red que creáis vosotros también, ¿no? Y eso os facilita luego seguir intercambiando y comprendiendo y creciendo.
Bueno, en este ejercicio los jóvenes y las jóvenes han adoptado un manifiesto con unos acuerdos. Y voy a pedir a Eduardo que leas los puntos de esos acuerdos, ese manifiesto. Luego os lo vamos a repartir, os lo enviaremos. Vamos a centrarnos solo en los puntos por tiempo, hay una introducción, pero ¿qué manifestáis? Los y las jóvenes aquí convocados manifestamos que queremos un compromiso por parte de las instituciones públicas para reconocer el legado de las transiciones española y portuguesa. Esto representa una herencia viva, no solo histórica, mediante políticas de memoria democrática, políticas culturales, etc. En definitiva, hacer medidas que acerquen a la sociedad esta parte de la historia. Los y las jóvenes aquí convocados manifestamos que la democracia se defiende participando. Se debe participar en las urnas, en los espacios públicos, en lo local, y no únicamente votar cada 4 años. Por ello, proponemos fomentar y ampliar las iniciativas ya existentes, como por ejemplo el Parlamento de Jóvenes en Portugal y los Consejos de Juventud en España. También manifestamos que es de vital importancia que la educación sea el vehículo de igualdad de oportunidades y de fomento de los valores democráticos. Se debe fomentar no solo la educación en valores democráticos, sino también los mecanismos de participación democrática. Los y las jóvenes manifestamos que rechazamos los discursos de odio y desinformación. Estos discursos pueden desembocar en un aumento de la polarización afectiva, promoviendo un aumento de la tolerancia a todas las opiniones. También manifestamos que la democracia real debe garantizar unos derechos sociales. Los ciudadanos deben tener una vida material digna y justa, como vivienda, seguridad, salud y empleo. Por último, manifestamos que es necesario un compromiso ibérico y europeo para que los jóvenes de España y Portugal entendamos la importancia de formar parte de un proyecto democrático común. Este proyecto debe mirar a Europa y al mundo, siempre teniendo en cuenta que no solo podemos exigir derechos, sino que debemos cumplir con nuestros deberes como ciudadanos. Gracias. Bueno, antes de terminar el panel, quería dar la palabra a quien quiera intervenir, los demás jóvenes, algunos de los que estáis aquí. Hay un micrófono. Tenemos unos minutos antes de que demos paso a la clausura. Bueno, aprovecho para saludar al secretario de Estado de la Unión Europea. Gracias por acompañarnos. Si tenéis alguna pregunta, nos quedan unos minutitos. ¿Alguno de los que habéis participado? ¿Algo que queráis comentar? ¿Nadie? ¿Alguno de los que estáis aquí? João, ¿te has quedado con ganas de decir algo? ¿Cómo te has sentido tú? Eu acho que isto foi um momento muito interessante, ou seja, não é particularmente comum para qualquer um de nós ter a oportunidade de ir conhecer outras pessoas, nomeadamente de outro país. Nós somos vizinhos, é verdade, mas fazemos as nossas vidas no nosso trabalho, na nossa universidade, com a nossa família. Não é assim tão fácil nem normal termos a oportunidade de ter assim uma interação intensa com outras pessoas. Acho que desse ponto de vista, tão distante geograficamente de nós, acho que esse ponto de vista foi muito interessante. E acho que é um pouco a ideia de facto, a nossa geração está num lugar muito particular, ou seja, estamos a viver tempos bastante turbulosos. Não é um momento comum na história, eu acho que não foi. Há sempre aquela ideia que temos sempre a viver um momento mais intenso da história, também acho que não é verdade, mas que é um momento particular, eu acho que é, de facto. E não vale a pena estarmos aqui a fingir que não vai ser a nossa geração a ter um papel preponderante nos próximos anos e nas próximas décadas, porque vai, de facto. E ter este tipo de fóruns para discutir ideias é um dos pontos de partida mais importantes para que nós conseguirmos, de facto, desenvolver-nos pessoalmente e coletivamente para estarmos preparados para estar em posições de facto determinantes para os nossos países
e para as nossas vidas naquilo que vem aí, porque eu acho que não vai ser um futuro fácil para ninguém. E se nós estivermos mal preparados, não vai ser algo extremamente negativo para toda a gente. Portanto, é nosso dever e é a nossa obrigação preparar-nos para esse futuro. E eu acho que este tipo de fóruns é o que nos permite precisamente fazer isso, através do debate, através de tentar consagrar ideias, mesmo algumas mais generalistas, outras mais concretas, mas ideias comuns. E eu acho que foi muito interessante. Acho que todos nós gostámos bastante de nos conhecer uns aos outros. Foi um enorme privilégio ter especialistas de renome, pessoas aqui com carreiras extraordinárias, algumas delas, por exemplo, aqui o professor José Pacheco Pereira é alguém que eu já conheço há alguns anos de ver na televisão, de ler nos jornais, mas é alguém por quem tenho grande admiração. A professora Maria Lourdes Rodrigues também já conhecia, também da televisão e dos meios de comunicação há muitos anos, mas nunca tinha tido a oportunidade de conviver assim desta forma. É uma oportunidade que também não aparece todos os dias e é muito proveitosa para nós y es muy interesante. Sí, muy bueno. Me alegro porque es verdad que buscábamos 4 personas expertos como vosotros que fuerais personas, bueno, admiradas, por supuesto, y con una experiencia tremenda, ¿no? Juan Pablo, ¿qué más? No veo a nadie que quiera preguntar. Juan Pablo, ¿con qué te quedas? ¿Sí? Hay una y acabo contigo, Juan Pablo. Vale. Adelante, venga, te toca la pregunta. Dinos cómo te llamas. Buenas, yo soy Patricia. Y me gustaría preguntaros que cómo creéis que desde organizaciones juveniles, como por ejemplo Talento, podemos hacer que la gente en poder y los políticos nos escuchen y que verdaderamente veamos que tenemos un impacto y que nuestra voz les importa y que nos escuchan. Gracias. Pues esa te ha tocado, Juan Pablo. No, a esa pregunta no puedo contestar de ninguna manera. No estoy en el gobierno, no he estado nunca, no he tenido ningún cargo público, lo único que he sido es director de la Biblioteca Nacional y, por lo tanto, no sé cuáles son los cauces que desde el gobierno se ha hecho alguna propuesta a través del Parlamento de Jóvenes de Portugal o de la organización paralela o similar o lejanamente similar que hay en España. No lo sé cómo es. Lo que sí sé es que eso es muy necesario y muy urgente, además, por esa llamada desafección que parece existir con respecto a las instituciones, que no todo es necesariamente culpa de errores desde la política, sino que ha cambiado tanto la vida social. Los sindicatos hoy no tienen casi función, lo siento si hay algún representante sindical en la sala, pero no hay ya ni mineros, ni siderúrgicos, ni ferroviarios, por lo menos en la proporción y en la dimensión y situaciones laborales que tenían entonces, etcétera, etcétera. Por lo tanto, repito, no sé esto. Lo que sí sé, perdona que lo diga, puesto que es la última que me da la palabra, la reunión ha sido magnífica. El grupo de jóvenes que han venido son personas excepcionalmente bien articuladas, con un grado de conceptualización de lo que dicen, un conocimiento de las cosas que han dicho verdaderamente tremendas. No lo digo por halagar, porque os diría, además, para que quede claro que el infierno no son los otros, el infierno siempre es uno mismo, uno es siempre su peor enemigo. Y que, por tanto, esas capacidades que indudablemente tienen las personas que se han reunido hoy aquí con nosotros, hay que estar muy alerta a no dejarse nunca arrastrar ni por la arrogancia ni por la vanidad, que esos son el infierno de cada uno. Y nada más que daros las gracias y animar a que encontréis los cauces para que a talento, a no talento, se les haga caso desde las instituciones. No, al revés, daros las gracias a todos vosotros. La verdad que ha sido una jornada extraordinaria. Hemos aprendido mucho, hemos hablado mucho también de la Unión Europea. Y sobre todo nos ha quedado muy claro, gracias también al consejero de Portugal y los demás, porque nos ha quedado muy claro también esa unidad ibérica, ¿no? que tenemos, que compartimos y que, bueno, habéis dicho muchos, no podemos mirar hacia el pasado con melancolía y nostalgia, lo que hacemos es mirar hacia el futuro con estos jóvenes, de verdad, tienes toda la razón, extraordinarios, que nos animan, nos motiváis y que nos habéis enseñado muchísimo. Yo he aprendido un montón en el día de hoy
Y bueno, decíais, se llamaban ellos mismos, os comparto, que se han definido como frikis, porque la mayoría de los jóvenes dicen ellos que no son como ellos. Pero bueno, aquí hay algunos otros jóvenes que también son como vosotros. Así que yo me quedo con algo que también salía esta mañana, ¿no? Lo decía Paquita Sauquillo, que ella sí ve a mucha gente que está animada, motivada, así que bueno, hay mucho trabajo por delante. La democracia no es un lugar al que se llega, es un camino que hay que recorrer. Yo agradezco muchísimo al Ministerio, a Casa América, por este pedazo salón, y al Ministerio sigamos trabajando. Muchísimas gracias a todos. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, para cerrar con broche de oro este espacio, quiero invitar a dar unas palabras de cierre a Fernando Sampedro, secretario de Estado para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España. Muchísimas gracias. Es un placer acompañaros al final de esta jornada que acabo de escuchar de la mano de mi querida Irune y de algunos de los participantes, que ha sido tan extraordinaria por las aportaciones que habéis hecho todos, embajador, secretarios generales de la OEI, de la OIJ, querida subsecretaria, amigas y amigos, a todos los participantes hoy. Muchas gracias a la OEI y muchas gracias también a mi querida Irune y también al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática por converger en la organización de esta jornada que aúna la importancia de la convivencia democrática y de la cohesión social. Siempre es un placer colaborar con estas organizaciones con las que venimos impulsando también en el año pasado y este año distintas conmemoraciones e iniciativas que aunan la celebración de los 50 años de España en libertad y de los 40 años de España en la Unión Europea, porque no se explica la adhesión de la Unión Europea sin la transición a la democracia y al fin de la dictadura, y ambas son probablemente los principales pilares que explican la transformación que ha vivido España en estos últimos 50 y 40 años. Creo que esta jornada es particularmente oportuna, necesaria y para mí muy emotiva y personal también. Digo que es muy oportuna porque llega en este año simbólico en el que convergen los 50 años de España en libertad, que llevamos celebrando desde el año pasado, y los 40 años de la adhesión efectiva de España a las entonces comunidades europeas. Y es un camino que hemos recorrido juntos, como se refleja en el objetivo de las jornadas de hoy, los dos vecinos de la península ibérica, los hermanos y hermanas portugueses y españoles, que llevamos ese medio siglo de vida caminando en libertad y esos 40 años caminando juntos en la Unión Europea. Siempre recuerdo que un reciente embajador de Portugal en España destacaba un proverbio africano que dice que si quieres ir rápido, vete solo, pero si quieres ir lejos, vete acompañado. Y este es el camino que España y Portugal llevan recorriendo juntos mucho tiempo. Es también un evento muy necesario porque es más importante que nunca reivindicar, defender y ampliar las conquistas logradas en nuestros 50 años en libertad y en nuestros 40 años caminando juntos en la Unión Europea. Y en un contexto en el que efectivamente el diálogo intergeneracional que habéis de una manera tan palpable celebrado hoy desempeña un papel muy importante porque precisamente, me sé los datos de España, supongo que son similares en Portugal, el 50% de la población española nació tras la muerte del dictador, el 40% de la población española habéis nacido después de la adhesión. Y es una responsabilidad compartida que todos nos hagamos partícipes de nuestras experiencias, y por eso los jóvenes tenéis tanto que decirnos a los no tan jóvenes, y los más veteranos tienen tanto que recordarnos a los más jóvenes de este camino compartido para ser capaces de ser conscientes de dónde venimos y a dónde vamos. Y este evento es para mí particularmente emotivo y personal porque yo también tenía, perdonad, digo que es particularmente emotivo y personal para mí, porque yo también tenía este tipo de diálogo intergeneracional con mi madre y con la generación de esas mujeres que soñaron con la democracia
durante décadas, soñaron con Europa durante décadas y, por qué no decirlo, porque era una parte esencial de esa ambición y de esos sueños de democracia y de libertad y de Europa, soñaron con la igualdad y la igualdad de género en un momento en el que no existía, ¿no? Esa generación de mujeres a las que perteneció mi madre y pertenecía Paquita Sauquillo, que os ha acompañado antes, es la generación de mujeres que se emocionaron de la misma manera llegando la Vila Morena, cuando llegaba la democracia en Portugal, y aún la ansiábamos en España, que cantaron al Vent o la Estaca en España, soñando con la libertad, o se emocionaron con la misma profundidad cuando los países que estaban tras el telón de acero abrieron su camino hacia la democracia, hacia la libertad y hacia la Unión Europea. Esa generación de mujeres que hasta 1975, en el caso de España, habían necesitado el permiso de un hombre, de su marido o de su padre, para abrir una cuenta corriente, para obtener un pasaporte o para hacer muchos de los trámites que mi madre tuvo que hacer también cuando estudiaba en el nocturno psicología, mientras trabajaba de profesora por las mañanas, y tenía que falsificar la firma de mi abuelo, me contaba, para la matrícula o para participar en un examen. Está claro que después de estos 50 años en libertad y 40 años en la Unión Europea, disfrutamos de más libertades, vivimos más, vivimos mejor, y, como me gusta decir, y además lo sabemos. Digo que disfrutamos de más libertades porque está claro que no solo hemos avanzado, sino que nos hemos convertido en referentes. Recordaba dónde estaban las mujeres españolas antes de la transición, y en estos años en la Unión Europea nos hemos convertido en referentes y tuvimos un gobierno paritario por primera vez en la historia en 2004, a la Comisión Europea eso llegó 15 años después, el primer colegio de comisarios paritario fue en 2019. Para entonces España tenía la mayor proporción de mujeres en un gobierno, cercana al 60%, y ha sido en ese mandato de la presidenta von der Leyen, con ese primer colegio paritario, en el que se adoptaron la primera directiva contra la violencia de género, o la primera directiva de igualdad de salario por el mismo trabajo entre los distintos géneros, que estaban inspiradas en iniciativas adoptadas por aquel primer gobierno paritario de la historia de España, nada más y nada menos que 20 años antes. Así que de la época en la que soñábamos con Europa como referente de estado de bienestar y igualdad, muy rápido pasamos a ser los nuevos socios de la Unión Europea, los referentes en algunas de estas políticas. Y se nota también en las personas, y no es extraño que sean precisamente dos exministras españolas las que ocupen la primera vicepresidencia ejecutiva de la Comisión, Teresa Rivera, o la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, o que Portugal también aporte una mujer comisaria, María Luisa Alburquerque, al frente de Servicios Financieros y de la Unión de Ahorros e Inversiones, o que sea también una mujer de la península ibérica la que lidere uno de los grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo, como es Irache García. Así que somos más libres en estos años, vivimos también más. En España la esperanza de vida ha crecido 11 años en este periodo. Vivimos mejor, claramente tenemos un estado de bienestar muy superior al que teníamos entonces. Hemos duplicado nuestra renta per cápita, tenemos la mitad de desempleo, tenemos los menores índices históricos en desigualdad. Y en el caso de España estamos creciendo al frente de todas las economías avanzadas de la Unión Europea, el doble que la media de la eurozona. Y digo también que lo sabemos, porque el 75% de los españoles, en el que estamos de todas las generaciones, reconocemos que la Unión Europea ha sido el vehículo que nos ha permitido transformar España en estos años y que es responsable de que podamos juntos abordar los retos globales de manera más firme. Quiero ir acelerando. Vivimos un momento en el que precisamente estos sistemas democráticos, el proyecto común de la Unión Europea y también el orden internacional basado en normas está siendo particularmente desafiado, y es en este momento en el que los que tenéis que tomar la palabra, la acción y las riendas no son los fantasmas de ayer, aquellos que visten de nostalgia un afán reaccionario de desandar los caminos y las conquistas andadas, sino que sois los que estáis llamados a ser ya el presente y el futuro, las generaciones más jóvenes, que vais a construir el futuro de España, de Portugal y de la Unión Europea de mañana. Algunos os llaman la generación de cristal y yo discrepo contundentemente.
También algunos, y es una lección que hemos aprendido en la historia, pretenden construir un nosotros y vosotros para enfrentar distintos intereses cuando hablamos de pensiones o cuando hablamos del estado del bienestar o las becas o nuestros distintos intereses en materia de ocio. No sois una generación de cristal, probablemente sois una generación que nos pone a la sociedad y al mundo en su conjunto ante el espejo y nos enseña a dónde estamos conduciendo este mundo, cuáles son los riesgos, cuáles son las experiencias, cuáles son las desigualdades, las injusticias o los desafíos en materia de cambio climático, en materia de cooperación y en muchos otros ámbitos. Os ha tocado vivir, y nos está tocando vivir a todos, pero tiempos de especial desafíos. Nos escucharéis decir, algunos más mayores, intermedios, que nunca antes, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se habían puesto en cuestión una serie de consensos como se están poniendo en este momento, ¿no? Para los que llevábamos 15 años, en mi caso, trabajando en las instituciones europeas, era un lugar común considerar que nadie iba a poner en cuestión la defensa del derecho internacional porque está escrita en los tratados y no debería ser sujeta a debate político ni ideológico. La Unión Europea tiene la obligación de respetar el derecho internacional y vivimos en un momento donde ese derecho internacional está siendo desafiado. De la misma manera en Ucrania, en Oriente Medio, ahora en Irán o en cualquier otro sitio del mundo, ¿no? Y os toca vivir esta época y aún así estáis aquí, participando, debatiendo, proponiendo con vuestros conocimientos, vuestras experiencias, vuestros análisis, vuestra conciencia social y vuestra conciencia climática, que, como decía, es ejemplo para otras generaciones. Concluyo ya destacando que, como sabéis, el futuro no está escrito y que lo estamos escribiendo cada día con cada elección que hacemos y lo que decidimos hoy va a tener repercusiones en el mundo que van a heredar también vuestros hijos. Por eso es tan importante que no permitamos los retrocesos en derechos ni en políticas sociales. Es una cuestión de valores y de convivencias, sí, pero también es una cuestión de justicia intergeneracional. Sigamos, por tanto, avanzando para que los derechos de las mayorías sean cada vez más amplios y profundos, para que los derechos de las minorías se respeten, para que la diversidad sea motivo de alegría y no de temor, no de divisiones, para que el feminismo se reconozca, como dijo una exministra española, Carmen Alborch, como un patrimonio inmaterial de la humanidad, para que la democracia sea ese espacio donde todas y todos tengamos las mismas oportunidades. Y os agradezco mucho la participación en esta jornada, vuestra energía, porque nos habéis vuelto a recordar que la democracia se fortalece cuando la juventud toma la palabra. Muchas gracias.